Antes del video de hoy no olvides suscribirte para que no te pierdas los últimos videos. Si quieres ver un caso o tema cubierto por Paranormalmente Listado, entonces ve a criminallisted.com y llena el cuestionario bajo la pestaña Sugerir un caso. El cuerpo bajo la cama. Esta leyenda va algo así. Ha sido un largo viaje por carretera. Mamá y papá están exhaustos y los niños no están cooperando. La familia mete su camioneta en un motel barato al lado de la carretera. Se registran y entran a su habitación con su llave. Está polvoriento y sombrío y no huele exactamente a fresco de primavera, pero tendrá que servir para la noche. Mamá y papá ocupan una cama, los niños la otra. En medio de la noche, los niños comienzan a quejarse de un olor horrible. Se reparten culpas sobre quién lo hizo, pero este olor es algo más, como carne podrida. Mamá abre la ventana, pero nadie logra dormir. A la mañana siguiente, papá va al gerente para quejarse del terrible olor de la habitación. El gerente va a echar un vistazo por sí mismo. Mientras se agacha para mirar alrededor, encuentra un cuerpo debajo de la cama de los niños. La policía dice que ha estado allí por un tiempo, y el gerente calcula mentalmente cuántas personas han dormido encima de este cadáver en descomposición, sin darse cuenta. Esta leyenda urbana es probablemente la razón por la que tantos padres hacen una rápida revisión debajo de las camas, en habitaciones de moteles y hoteles extraños. Y probablemente querían hacerlo, porque esto no es una leyenda urbana. No realmente. Este cuento sucedió a finales de 1982. El lunes 27 de diciembre de ese año, el recepcionista del York Motel en Nueva Jersey, Thomas Almquist, fue llevado a la habitación por un hombre que exigía un reembolso, porque la habitación en la que se alojaba, la habitación 31, olía terrible. Almquist escudriñó alrededor y bajo la cama, halló el cuerpo de un hombre en descomposición avanzada, envuelto en plástico. El médico forense estimó más tarde que el hombre había estado muerto al menos 4 días y había estado debajo de la cama mientras otros ocupantes de la habitación 31 continuaban con sus actividades y dormían. El cuerpo debajo de la cama fue descrito en los periódicos como de raza blanca y de finales de los 30 años con un peso de poco menos de 200 libras y 6 pies de altura. Inicialmente, los detectives supusieron que el hombre fue estrangulado, posiblemente con el cable de la lámpara de la mesita. Pero la verdad era mucho más extraña que eso. Se determinó más tarde que el hombre muerto era Gary Thomas Smith, de 38 años. Era conocido por la policía por su asociación con varios chicos malintencionados de Jersey durante finales de los 70, incluyendo a Dan Demner y Ricardo Kalinsky. Estaban interesados en todo lo ilegal, desde tráfico de armas hasta contrabando de pornografía. Juntos, estos hombres tenían un papel en todas las cosas malas. Pero Dan y Richard estaban preocupados de que el nervioso Gary pudiera ir a la policía sobre su empresa criminal. Así que lo atrajeron al York Motel bajo falsas pretensiones, y luego Kalinsky se fue a almorzar. Cuando Kalinsky regresó, repartió hamburguesas, sin molestarse en decirle a Smith que la salsa especial en su hamburguesa de pura carne era cianuro. Demner y Kalinsky observaron a Smith devorar la hamburguesa, y esperaron pacientemente a que el cianuro hiciera efecto. Pero pronto perdieron la paciencia. Smith se sentía mal, pero simplemente no moría. Kalinsky estranguló a Smith con el cable de una lámpara y ocultó su cuerpo debajo de la cama. Unos meses después, el propio Dan Demner fue encontrado muerto en un bosque cerca de West Milford, Nueva Jersey. Sin duda un esfuerzo de Kalinsky para mantenerlo en silencio sobre su obra. Unos meses después de eso, la policía descubrió el cuerpo de un pornógrafo llamado Louis Mesquet, metido en un congelador de baúl. Y las autoridades pronto vincularon estos asesinatos y otros 2 a Kalinsky. Los periódicos apodaron al asesino el hombre de hielo por su truco del congelador, y Ricardo Kalinsky pasó a la historia como uno de los asesinos más notorios del siglo XX, todo gracias al cuerpo debajo de la cama. Número 2. Cocodrilos en el alcantarillado. Es quizás uno de los mitos urbanos más perdurables. Alguien en una ciudad del norte de América tira un cocodrilo bebé por el inodoro. Sobrevive a su viaje por las tuberías y llega a las alcantarillas subterráneas, donde continúa viviendo y creciendo
hasta que comienza a depredar a los trabajadores de las alcantarillas y a cualquier otra persona lo suficientemente imprudente como para aventurarse bajo las calles de la ciudad. La leyenda urbana del cocodrilo en la alcantarilla ha visto muchas permutaciones durante el siglo XX. Hubo un punto de trama en un episodio de 1957 de Déjalo a Castor. Apareció en una novela del 63 por Thomas Pynchon. Se convirtió en la fuente de una película de terror de mala calidad en 1980 llamada Alligator, e incluso sirvió de inspiración para los queridos personajes de cómic Las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes. Pero es 100% cierto. Y sabemos lo que estás pensando. ¿Cómo podría un reptil que vive principalmente en Florida llegar hasta el norte a la ciudad de Nueva York? La respuesta es empresa. A principios de siglo, Florida apenas comenzaba a abrirse como destino vacacional para los fríos yanquis. A menudo era costumbre que esos norteños trajeran 1 o 2 recuerdos de sus viajes. Las naranjas y los caimanes eran muy deseados. Por cerca de 50 centavos se podría comprar un caimán bebé en caja. Eventualmente la gente podría incluso adquirir y recibir un caimán bebé. Algunos incluso criaban criaturas para desollarlas después y usarlas en bolsos y cinturones. A pesar de su tamaño similar a un tritón común, estos bebés de caimán no parecían muy amenazantes. Pero crecen rápido. De vuelta en Manhattan, los dueños de mascotas a menudo se encontraban con un caimán que crecía rápidamente en cualquier frasco de vidrio en el que vivía. Así que sin otra opción, estas personas usualmente tiraban los animales por el inodoro o los liberaban en su parque local. Fue entonces cuando empezaron los avistamientos documentados. En 1907, Nueva Jersey reportó 2 encuentros con caimanes salvajes. En uno, un chico llamado Pablo de Matz estaba pescando en Portipac cuando vio un caimán en las orillas del río South Shrewsbury. Mató al reptil de 18 pulgadas y lo llevó a casa para exhibirlo. En ese momento, el periódico informó que ese era el 3er caimán avistado en el Shrewsbury ese mes. Más tarde, un trabajador de la ciudad en Kearney, Nueva Jersey, fue mordido cuando recogió un caimán de 2 pies mientras limpiaba las alcantarillas. Carlos Gibbs informó que pensó que el animal estaba muerto cuando lo recogió y le dio un mordisco. Dedo. En ese caso, el caimán era una mascota fugitiva y luego fue devuelto a su agradecido dueño. En los años 30, los avistamientos de caimanes en Nueva York se hicieron más frecuentes y grandes. En 1935, 3 adolescentes, Salvador, Jaime y Francisco, causaron revuelo en Harlem al encontrar un caimán de 8 pies en un desagüe pluvial mientras palearon nieve. Utilizando una cuerda de ropa, arrastraron al lagarto de 125 libras a través de una alcantarilla. Sin embargo, cuando el caimán comenzó a morder a los chicos, utilizaron sus palas de nieve para enviarlo a los Everglades en el cielo. 3 años después, hubo un informe en el periódico New York Herald Tribune sobre un caimán de 2 pies que deambuló por una plataforma de metro, aterrorizando a los viajeros y enviando a un policía para que lo controlara. Una investigación posterior reveló que el caimán había salido de un bote de basura cercano, probablemente arrojado allí por un dueño de mascota temeroso, temiendo que su lindo lagarto se estuviera convirtiendo en una bestia devoradora de hombres. 1. Cuidado con la niñera. Era una noche oscura y tormentosa, así suele comenzar la leyenda. Una adolescente se sienta en un sofá, sola en una casa por lo demás vacía. Hay un ruido en algún lugar de la casa. La niñera sube para verificar a los niños, durmiendo profundamente en sus camas. Pero el ruido continúa, más fuerte ahora, como si se acercara. Aterrada, la chica llama a la policía para pedir ayuda, pero la línea se corta. Ya es demasiado tarde. La historia de la niñera en peligro se ha convertido en un cliché bastante usado en las películas de terror, desde la década de 1970. Muchos thrillers usan esta premisa. Películas como Halloween, cuando un extraño llama y está solo en casa, se basan ampliamente en este enfoque. Incluso la franquicia de películas Grito le debe un poco a la leyenda. Sin embargo, la cosa es que el acto mismo de cuidar niños no es tan antiguo en cuanto a las tradiciones sociales. De hecho, el uso de la palabra cuidar niños para referirse a alguien que cuida a los hijos de uno solo
comienza a ser de uso común a finales de los años 1940. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los gays regresaron a casa, tuvieron la generación del baby boom, y querían salir y disfrutar de los frutos de su trabajo sin los niños a cuestas. Entra la adolescente local buscando ganar algo de dinero, y sin embargo se le impide tomar uno de esos trabajos tradicionales para adolescentes que las chicas toman por sentado hoy en día. Incluso en la década de 1950, los expertos cuestionaban la misma idea de cuidar niños, criticando a los padres irresponsables por dejar a sus hijos con, esencialmente, otros niños, y criticando a la sociedad por burlarse de los padres que llevaban a sus hijos con ellos a fiestas y restaurantes. Todas estas circunstancias combinadas dieron lugar al fenómeno de la niñera adolescente, y por extensión, la horrible leyenda urbana de la niñera adolescente en peligro mortal. Desafortunadamente, sin embargo, la leyenda comenzó con un grano de verdad, y el brutal asesinato de una niñera en Columbia, Missouri. El 18 de marzo de 1950, Janet Chrisman, de 13 años, estaba cuidando a Gregorio Romack, de 3 años, mientras sus padres iban a la Villa Valle de la Luna para cenar y bailar. A la 1:35 de la mañana, el señor y la señora Romack regresaron para encontrar a Janet en el suelo de la sala junto a su bebé, Graham Piano. Había sido golpeada, asaltada y estrangulada. La investigación policial reveló más tarde que quien cometió el hecho subió a un caballete junto a la casa y entró por una ventana lateral. Janet llamó a la policía al oír al intruso. El oficial Roy McCowan le dijo a los periódicos que era alrededor de las 11 p.m. cuando recibió una llamada de una mujer que obviamente estaba angustiada. Sus gritos, dijo, le impedían entender lo que ella estaba tratando de decir. Le insté a que se calmara. McCowan le dijo al Kansas City Times y solo me dijera dónde estaba. Luego hubo silencio. No se escuchó el sonido de un receptor colgándose, solo silencio. Aunque intentó rastrear la ubicación de la llamada a través de la operadora de la centralita, no pudo. Los Romacks usaban una línea de fiesta, una línea telefónica compartida por varias otras casas en la calle. McCowan solo tuvo que sentarse, esperar y rezar para que quien estuviera al otro lado de la línea estuviera bien. Claro, ella no estaba bien. Un técnico del laboratorio de la patrulla de carreteras del estado de Kansas determinó más tarde que a Janet la habían golpeado en la cabeza con un tubo y estrangulado con un cordón eléctrico. Se recolectaron y presentaron como evidencia huellas dactilares y planos de la escena del crimen. Con muchas de las huellas dactilares encontradas fuera de la ventana de la sala, la policía estimó que el asesino se paró en el caballete y observó a Janet a través de la ventana durante un tiempo. Luego el hombre rompió la ventana, se arrastró hacia adentro, subió al piano y saltó sobre la chica. Janet solo tuvo tiempo para... Según la policía, estaba claro por la escena del crimen que Janet había luchado tremendamente contra el atacante, pero fue terriblemente en vano. Para obtener más información sobre el asesinato de Janet y la búsqueda de su asesino, visita su canal hermano, Crimley Listado. Habrá un enlace al otro video al final de este. Pero basta decir que hasta el día de hoy, nadie ha sido acusado, mucho menos condenado por su muerte. Sin embargo, una versión de su historia perdura en innumerables cuentos de niñeras alrededor de la fogata, y en una espeluznante, macabra y verdadera leyenda urbana. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que lo hayas encontrado interesante. Si te pareció interesante, suscríbete. Habrá un video semanal sobre lo paranormal. Si acabas de descubrir este canal, asegúrate de revisar nuestro otro canal Crimley Listado. Poseemos más de 325 videos sobre historias de crímenes extraños reales. Puedes encontrarlo en youtube.com/CrimleyListed. También tenemos un podcast sobre casos sin resolver que finalmente se resolvieron llamado Crimley Listado presenta en el asesinato. Está disponible en Stitcher, Spotify, Amazon Music y donde escuches tus podcasts favoritos. Pero eso es todo por hoy. Gracias de nuevo por mirar. Tú